Buenas noches, familia. Muchas bendiciones a todos. Mi corazón está contento, está alegre, porque nuevamente estamos en familia, no solo con los hermanos de Elim, sino con todos aquellos que se conectan por el Facebook. Bendito sea el nombre del Señor. Y en estos días estábamos viendo acerca del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Y venía a mi recuerdo. Dice que ponerse viejo es vivir en recuerdo, ¿no? Pero yo creo que este recuerdo va a ser para edificación. Hacía muchos años atrás yo recién me había convertido al Señor, un muchacho de 23 años, con un viejito de 84 años que fue don Zacarías Vázquez, aquel que el Señor usó para llevarme a los pies de Cristo. Y después que hice la decisión por el Señor, con don Zacarías todas las noches yo salía del trabajo y me iba a su casa y nos poníamos a orar y a hablar de las cosas del Señor, a leer la Biblia, a hacerle preguntas a don Zacarías. Y un día estábamos alabando al Señor y era tanta la presencia del Señor que ya no tenía palabras, no me alcanzaban las palabras para expresar lo que sentía. Y le dije: Señor, es tanta tu presencia, tanta la gloria que estoy sintiendo. Y yo era recién convertido, mi hermano tenía un mes de convertido, ¿no es cierto? Pero era tanta la presencia del Señor que le digo: Señor, no me alcanzan las palabras, no tengo palabras para expresar lo que siento. Me tendrías que dar un nuevo idioma, un nuevo lenguaje, nuevas palabras. Y allí me empezaron a salir unas cosas, unas palabras raras, que como que se me trababa la lengua, ¿no es cierto? Y entonces yo le digo a don Zacarías, me ocurre esto. Y él me dice: hijo, no sé qué es lo que puede ser, ¿no es cierto? Él era un viejito de muchos años de creyente, pero no había tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y entonces me tuve que abrir paso, como quien dice, solo, empezar a averiguar, ¿no es cierto? Y buscaba al Señor, y cada vez que oraba al Señor, que derramaba mi corazón delante de Él, me venían estas expresiones raras, que la lengua era como si se me trabara y salían unas palabras que no entendía, ¿no es cierto? Y un día me acuerdo, me fui hasta la ciudad de Córdoba, 96 kilómetros de donde yo vivía, porque era la única librería cristiana evangélica que había, y fui y compré un libro, y aquel libro se llamaba El don de lenguas. ¿Son del Espíritu Santo o de Satanás? Se llamaba, ¿no es cierto? Y entonces, mis hermanos, me devoré ese libro sentado allí en la Plaza Colón, en la ciudad de Córdoba. Me lo devoré, y realmente aquella persona que había escrito ese libro decía literalmente que las lenguas eran de Satanás, ¿no es cierto? Y entonces me sentí en condenación, asustado, porque digo, bueno, no quiero desobedecer a Dios, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ya digo, bueno, no voy a hacer más esto. Pero vuelta en mi casa, buscando la presencia del Señor, orando, volvían esas lenguas a fluir. Y entonces le digo: Señor, pasa esto, esto y esto otro. Consulté en un libro y me decía que no, que las lenguas cesaron, que ya no son para estos tiempos, y que si alguien habla en lenguas, que no es del Espíritu de Dios. Y entonces, Señor, ¿qué hago? Y ahí me vino un pensamiento: cuando empieces a orar y empieces a hablar en esas lenguas, son lenguas del Espíritu Santo, dice. Y entonces concéntrate, pon tu mente en la sangre de Cristo. Y allí, mis hermanos, empecé a clamar la sangre de Cristo, y cuando venían esas lenguas, y clamaba por la sangre de Cristo, hasta que me di cuenta que tenía una paz interior profunda, que era un gozo indescriptible, mi hermano. Y entonces de allí comenzó este romance, vamos a decir así, con el Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Por eso en esta noche mi invitación es: el viernes pasado hablábamos que hay un gran río que viene de la presencia del Señor, pero en esta noche yo te invito: ven, mi hermano, entremos en el río, y le vamos a pedir a Alicia que nos dirija en un coro acerca de entrar en el río de Dios. Adelante, Alicia.
Dios les bendiga y vamos a cantar un hermoso coro que dice así. Con el ángel de Jehová voy caminando y voy entrando en el río de Dios. Con el ángel de Jehová voy caminando y voy entrando en el río de Dios. 1000 codos tengo el agua en los tobillos, otros 1000 tengo el agua en las rodillas, y otros 1000 y ya no puedo pasar, porque tengo que nadar para estar con mi Señor. Y otros 1000 y ya no puedo pasar, porque tengo que nadar para estar con mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí y mi alma te alaba y mi alma te alaba y mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba y mi alma te alaba y mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria, gloria, gloria al Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y mis hermanos, en esta noche estamos estudiando la palabra de Dios. Y en esta noche van a ver que tengo un globo terráqueo acá conmigo. Y miren, voy a leer rapidito una promesa que hace Dios, una declaración allí en Génesis 8, capítulo 8, verso 28, libro de Génesis. Bendito sea el nombre del Señor, una promesa tremenda que hace Dios. Y dice la palabra de Dios allí en Génesis 8, 22, Génesis 8, 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Gloria, gloria al Señor. Y decía, acá tengo un globo terráqueo, mis hermanos, y cada vez que usted mira un globo terráqueo, no sé si le ha pasado como a mí, que desde chico veo por qué el globo está inclinado, ¿no es cierto? ¿Por qué razón está inclinado y no está derecho? Y ustedes saben una cosa. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Dios ha hecho todas las cosas perfectas. Bendito sea el nombre del Señor. Esta inclinación se debe a que el eje de la Tierra, el eje imaginario que va desde el polo norte al polo sur, está inclinado. Y eso hace que la Tierra, al girar alrededor del Sol, se vayan estableciendo las estaciones del año. Mis hermanos, fíjense en nuestro Dios, qué grande que es. La NASA en sus estudios para querer determinar cómo fue que la Tierra se inclinó, elaboraron una teoría de decir de que vino un gran meteorito que se estrelló contra la Tierra hace millones de años cuando la Tierra aún era joven y la inclinó el eje. Y eso ha hecho de que al girar alrededor
alrededor del sol, decía, la parte que queda expuesta mirando directamente al sol, allí sea verano, y la parte que está en la parte opuesta de abajo, o sea, en el hemisferio del sur, sea el invierno, y así viceversa. Cuando va girando, la parte del sur queda frente al sol, la parte del norte, los Estados Unidos, donde vivimos nosotros, queda escondida del sol, y allí es el invierno, ¿no es cierto? Que los rayos del sol no llegan tan directamente. Fíjense en cómo nuestro Dios ha hecho todo esto. ¿Y por qué le estoy hablando de esto de las estaciones del año? Porque acuérdense que yo les había compartido Cantar de los Cantares. Vayamos rapidito, ahora sacamos el globo. Así ven otro globo que es mi cabeza, ¿no es cierto? Más o menos del mismo tamaño, ¿no es cierto? Pero bueno, gloria, gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra del Señor allí en Cantar de los Cantares de Salomón, o los Cantares del Rey Salomón, allí en el capítulo 2. Estábamos leyendo el otro día, pero vamos a leer dos versículos nomás. Capítulo 2, en el del verso 10 al 12. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno. El globo terráqueo ha seguido girando alrededor del sol, ¿no es cierto? Cuando la Tierra gira sobre su mismo eje, produce lo que conocemos como el día y la noche. Pero cuando la Tierra gira alrededor del sol y debido a esa inclinación que tiene el eje de la Tierra, produce las 4 estaciones del año, ¿no es cierto? Y acá en Miami no se siente tanto, ¿no es cierto? Porque Miami es calor y más calor, ¿no es cierto? Pero en los países, sobre todo del sur, es bien marcadas las 4 estaciones. Me acuerdo cuando vivíamos allí en Argentina, bien marcadas, ¿no es cierto? Y decía la palabra del Señor, porque he aquí ha pasado el invierno. Y se ha mudado, la lluvia se fue, la temporada de lluvias en Israel es el invierno, ¿no es cierto? Y dice, se han mostrado las flores en la tierra. Cuando llega la primavera, en aquellos lugares donde el invierno es frío, vemos las flores, cómo vienen los capullos. Es tan lindo ver los durazneros, los ciruelos, todos en flor. Hermoso era, ¿no es cierto? Y dice, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Gloria a Dios. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Gloria al nombre de Cristo. Noten una cosa, habla de una tórtola, una palomita, como decíamos el viernes, que no es las palomas esa grandota que conocemos, que viven en los tejados, en los aleros de la casa, o en las plazas que muchas veces uno ve, ¿no es cierto? Son una paloma más chica, pero más esbelta, ya lo habíamos visto. Y mis hermanos, tienen una particularidad esas palomitas. En el invierno emigran, se van buscando lugares más cálidos. Y acá hay una cosa, mis hermanos, la paloma del Espíritu Santo, vamos a decirlo así en esta noche, está buscando una tierra, corazones cálidos, corazones que estén empezando a arder por hoy. Y en esta noche yo te propongo, mi hermano, encender nuestros corazones para que la paloma, la tórtola venga. Hay una cuestión, mi hermano, dice que el testimonio que dio Juan el Bautista dice que él no conocía a Jesús, pero aquel que lo había mandado a bautizar le había dicho, aquel sobre quien veas el Espíritu Santo descender como paloma y permanece en él, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta noche, mi hermano, oh, gloria a Dios, estoy tan contento de saber que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha venido. Y hoy, mi hermano, hoy toda no conformidad, mi hermano, yo no sé cómo has estado viviendo, pero yo te aliento en esta noche que todo desfasaje, toda cosa que no concuerda con la voluntad de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha venido
Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Podemos agradar a Dios, mi hermano. Dígame si esto no es la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a vivir en reglas y reglamentos y hagas esto y no hagas esto otro? Deja que el Espíritu Santo fluya en tu vida. Oh, deja que te inunde de la gracia y del amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el secreto estaba en que la paloma viene y permanece sobre él. Otra cosa, mi hermano, que me llamaba la atención. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino como una paloma mansita, que viene y se posó sobre él. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos discípulos, no vino como una paloma. Dice que vino como llamas repartidas de fuego sobre ellos. Aleluya, la paloma mostraba agrado, mostraba satisfacción de estar allí sobre Jesús. Pero el Espíritu Santo, mi hermano, cuando viene sobre nosotros, quiere ser un fuego que empiece a consumir aquello que no pertenece a Dios. El orgullo, la carne, todo lo humano. Todo aquello que no agrada a Dios. El Espíritu Santo ha venido para purificarnos, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, que deja que el Espíritu Santo te encienda, mi hermano. Deja de vivir una vida tibia, una vida fría. Deja que empiece a correr el río de Dios dentro de tu corazón. Y decía, ¿cómo podemos hacer para calentar nuestros corazones para el Señor? Fíjense, los invito a ir rapidito antes de entrar en el estudio, en el Salmo 39, en el verso 3. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Salmo 39, verso 3. Gloria al nombre de Cristo. Présteme atención, dice el salmista, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua, así empecé a hablar con mi lengua. Esa palabra enardecer significa calentar, enfervorizar, mi hermano. ¿Y cómo podemos empezar a calentar nuestros corazones? El apóstol Pablo le escribía allí a los romanos y dice que tenemos que ser fervientes en el espíritu. Gloria al nombre de Cristo. Ser ardientes por el Señor, mis hermanos. Oh, gloria a Dios. Yo no sé cómo algunos pueden enseñar la palabra del Señor y no entusiasmarse y no saltar de alegría. Mis hermanos, gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra de Dios, se enardeció, se calentó mi corazón dentro de mí. En mi meditación, cuando empezamos a meditar la palabra, cuando yo veía la promesa que Dios hacía allí en Génesis 8:22, que el invierno, la lluvia, el verano, el frío, el calor no van a cesar. Oh, gloria, la sementera va a seguir dando, las cosechas se van a seguir dando. Oh, gloria, gloria al nombre de Cristo. Dígame si no es para saltar de alegría con nuestro Señor, con este Creador tan maravilloso que tenemos. Gloria a Dios, la meditación en la palabra. Pero también, mis hermanos, otra manera que podemos tener para empezar a arder por el Señor es como el mandamiento que le da Judas, el apóstol Judas, a los hermanos. Fíjense, la carta del apóstol Judas, leemos rapidito, dice allí en el verso 20, estaba hablando acerca de lo malo que se van a poner las cosas. Y es cierto, mis hermanos, las cosas no se van a poner mejores, el mundo va a ir cada vez de mal en peor, porque acuérdense que la corrupción es algo irreversible. Acuérdense que el carácter de los hombres está corrompido, mis hermanos. Y sin Dios el mundo va a seguir a los tumbos. Acuérdense que los hombres son amadores de sí mismos, amadores del dinero y amadores de los placeres más que de Dios. Y dice el apóstol Judas, no Judas el traidor, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
Gloria al nombre del Señor. Otra manera es orar en el Espíritu Santo, mi hermano. Y eso de orar en el Espíritu Santo, Pablo hablaba de orar con el Espíritu. ¿Se acuerdan? Si yo oro, hablo mucho más en lengua que todos vosotros. Pero dice, prefiero hablar palabras con mi entendimiento, oraré con el Espíritu, oraré con el Espíritu. Las lenguas han sido una herramienta que Dios provee a los cristianos, a los discípulos, para que seamos edificados en nuestra fe, mi hermano. Es necesario, mis hermanos, estar llenos del Espíritu Santo. Fue un mandato del Señor, no se vayan de Jerusalén, esperen hasta que reciban el poder de lo alto, sean investidos de poder. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Yo creo que no tenía otra preocupación, si se puede llamar preocupación del Señor, que los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Y allí viene el Espíritu Santo y ahora viene en nosotros y ahora nuestro espíritu ha sido vivificado y Dios nos ha dado lenguas. Acuérdense que dice, hablaban conforme el Espíritu les daba que hablasen. Es el Espíritu que toca nuestro espíritu y nuestro espíritu pone las palabras en nuestras bocas físicas, ¿no es cierto? Pero hay otra oración que tenemos que aprender a hacer. Orar en el Espíritu. Dejar que el Espíritu nos lleve en esas corrientes ascendentes en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo inspira nuestra oración, guía nuestra oración, energiza nuestra oración y sostiene nuestra oración, mi hermano. Gloria a Dios, repita conmigo, el Espíritu Santo inspira mi oración, nuestra vida de oración. El Espíritu Santo guía mis oraciones. Yo no tengo que andar leyendo el diario, no tengo que andar oyendo lo que dice la radio o la televisión. Yo tengo que buscar el latir del corazón del Padre. Y el Espíritu Santo es el que me inspira, me guía en la oración, pero también me energiza. Oh, gloria a Dios. Dice, fervientes en el Espíritu. Dice la oración eficaz, ferviente del justo, puede mucho. Aleluya. Pero tenemos que ser encendidos por el fuego del Espíritu Santo, la meditación en la palabra de Dios. Y por último dice la palabra de Dios que nuestra vida de oración es sostenida. Dime, mi hermano, si no te pasa como a mí. Hay temporadas en nuestra vida espiritual que se parecen a las temporadas del año, ¿no es cierto? A las estaciones del año. Viene el verano, es todo gozo, toda alegría. De hecho, en los países nuestros venían todas las fiestas, todo viene en la época del verano. Acá las fiestas vienen en el invierno, ¿no es cierto? Los gringos son medio aburridos por eso, pero nosotros los latinos teníamos en el verano todas las fiestas, en el calor, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Pero después viene el otoño, las hojas empiezan a caer, empieza la melancolía y después viene el invierno. Y así pasa en nuestra vida espiritual. Andamos, hay temporadas que andamos por allá arriba, por las nubes, y otras veces nos tienen que andar buscando, nos tienen que andar levantando, ¿no es cierto? Tenemos que andar buscando una palabra de aliento. Pero ahí está el Espíritu Santo para sostenernos, mis hermanos. Gloria, gloria al nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdense, se enardeció, se calentó mi corazón mientras yo meditaba en la palabra de Dios. Y ahí proferí con mi boca. Aleluya, tenemos que empezar a meditar en la palabra del Señor, hablarla la palabra del Señor, proclamar palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y ahora sí, mis hermanos, vayamos rapidito a Hechos, capítulo 11. Acuérdense, Pedro había estado en la casa de Cornelio, aquel centurión romano, que había tenido la visión y que el ángel le dice, ve, llama a un tal Pedro, que vive en casa de un Simón curtidor, él te va a decir palabras, te va a indicar lo que tenés que hacer. Oh, gloria al nombre de Cristo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Va Pedro, empieza a predicarles a ellos. ¿Y qué ocurre? El derramamiento del Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban reunidos en la casa. Oh, gloria a Dios. Pero note una cosa, qué sabio que fue Pedro. Cuando viene aquellos 3 varones que envió Cornelio para invitarlo, para pedirle que fuera a su casa, no fue solo. Fue con 6 varones.
Algo sabía, algo sentía Pedro en su espíritu que iba a ocurrir. Acuérdense en que los primeros convertidos eran todos judíos. Acuérdense en que el Señor les había dado orden expresa que no fueran a gentiles, sino a judíos. Pero ahora se va a romper, ¿no es cierto?, esa norma, vamos a decir, establecida, y ahora la iglesia va a ser abierta para nosotros los gentiles. Era algo que iba a revolucionar la mente judía. Y Pedro no quería ser agarrado de imprevisto. Acuérdense, no tenían cámaras de video, no tenían filmadoras, tenía que ser documentado todo aquello. Y dice la palabra de Dios que toda palabra debe constar en boca de 2 o 3 testigos. Pedro por la duda se llevó 6. Gloria al nombre del Señor. Fue con aquellos 6. Ahora noten que cuando Pedro vuelve de aquella experiencia tan maravillosa, yo creo que Pedro venía por el camino cantando: en el altar de Dios el fuego está encendido, nadie lo podrá parar, nadie lo podrá parar. ¿Y qué pasa? Vienen los hermanitos y le dicen: Pedro, ¿qué hiciste? No solo te metiste en casa de gentiles, sino que comiste con ellos. Pedro, se te fue la mano. Ahora noten, de acuerdo a los católicos, Pedro es el primer papa. Pero noten cómo lo llamaron a rendir cuentas, ¿no es cierto? La iglesia cuestiona a Pedro por lo que había hecho. Y acá viene muy lindo, mi hermano, que nosotros también tenemos que aprender a rendir cuentas a la iglesia. Note que Pedro no se cortó solo, note que Pedro no dijo: yo tengo más que ellos, yo he recibido más de Dios que ellos, entonces voy a abrir mi propia iglesia. No. Él volvió a la base espiritual que era la iglesia de Jerusalén. Él estaba sujeto a las autoridades. Y yo te digo, acá hay una palabra de Dios para alguien. Hermano, si el pastor que te ha estado guiando no está sujeto a nadie, ten cuidado, vas por mal camino. Gloria al nombre de Cristo. Tenemos que estar sujetos a hombres que están sujetos, no a gente que es fabricante de verdades, mis hermanos. Lamentablemente se han levantado muchos hoy en día que se llaman apóstoles, que se llaman esto y esto otro, porque no quieren tener nadie encima de ellos. Pero eso no es así la cosa como funciona la iglesia de Jesucristo. Pedro, uno de los apóstoles elegidos, nombrados por el Señor, va a rendir cuenta a la iglesia, no a los otros 11 apóstoles, sino a la iglesia, mis hermanos. Y le dice, fíjense, la pregunta que le hace la iglesia en el versículo 3, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Es tremendo. Pedro, aquel Pedro tan impetuoso, tan arrebatado, ¿no es cierto? Ahora empieza a contarles pausadamente, ordenadamente, aquel que le salían las palabras borbotones. Ahora Pedro, fíjense, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: acá hay una cosa grande, mi hermano, y acá es tremendo esto. Pedro sabía la verdad. Y el que sabe la verdad no tiene necesidad de andar defendiendo la verdad. Qué triste que se han levantado ministerios que dicen: estamos acá para defender la verdad. Pobrecita, la verdad sí tiene que depender de nosotros para que la defendamos, ¿no es cierto? La verdad es Cristo, mi hermano. Gloria a Dios. Como decía Charles Spurgeon, decía: la palabra de Dios es como un león. No tenemos que defenderlo, simplemente lo tenemos que dejar libre. Gloria al Señor. Entonces Pedro, tranquilo, mesurado, ¿no es cierto? Dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca.
Estaba hablando con el Señor. Y dice, no, le dice el Señor, Pedro, levántate, mata y come. No, yo nunca he comido cosa inmunda. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y por eso se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Hay una cosa, mi hermano, antes que me olvide. 3 veces le tiene que decir el Señor, no llames tú común o inmundo a lo que Dios ha limpiado. Tengamos cuidado, mi hermano, cuando oramos para salvación de la gente. El Señor en la cruz del Calvario, aunque te cueste creerlo, con su sangre ha lavado todos los pecados. Él cargó los pecados, no nuestros pecados, cargó los pecados del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de los que creen, del mundo. Ahora el problema es que nosotros tenemos que orar para que todo el mundo aproveche esta tremenda bendición. Empecemos a ver las autoridades como aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Hermano, pero mire la barbaridad que hace. Eso un día Dios lo va a corregir. Dios lo va a corregir si nosotros empezamos a orar por el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Perdónenme, hermano, pero me entusiasmo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, dice la palabra del Señor, y aquí luego llegaron 3 hombres, el versículo 11, a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envías hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Hacemos un alto acá, mis hermanos. Ya no va a ser Pedro, ya va a ser Pablo el que va a repetir las mismas palabras, si Dios lo permite, que lo veamos allí en Hechos capítulo 16, verso 31, cuando Pablo le dice al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Acuérdense que el viernes pasado hablábamos que el Evangelio es universal, es para toda criatura. En esta noche tenemos que ver una cosa, el Evangelio es para toda la familia, gloria a Dios, para que toda la familia sea salva. Acuérdense cuando Noé fue llamado por Dios a entrar al arca, le dijo, entra con tu familia. Oh, gloria a Dios, no lo dijo, entra vos solo. Entra en toda la familia, mis hermanos. A Rahab la ramera, cuando los espías que envió allí Josué a espiar la tierra, ¿no es cierto?, y se acuerdan el acuerdo, el trato que hicieron con el cordón de grana en la ventana. Dice, si nosotros cuando vengamos vamos a respetar la vida de todos los que estén en tu casa. Oh, gloria a Dios. La salvación es para toda la casa. La familia, mi hermano, cree esto. El Espíritu de Dios está pidiendo que le demos libertad para obrar en nuestras familias. No dejemos. Hay 2 cosas que impiden el obrar del Espíritu Santo. Una es el orgullo, cuando tú crees que tú puedes hacerlo todo. Pero cuando llegas al punto donde fracasaste una vez, fracasaste otra vez y te das cuenta que no das la talla, ahí donde reconoces que no eras tan bueno como creías serlo, el orgullo cae por tierra. Y la otra cosa que frena la obra del Espíritu Santo son los prejuicios, mi hermano. No, pero esto no, aquellos no. Eso contrista el Espíritu Santo, el orgullo y los prejuicios, ¿no es cierto? Y entonces fíjense, dice que te va a enviar, te va a dar palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y Pablo, escribiendo en la carta a los hebreos, dice que tengamos cuidado, no sea que descuidemos una salvación tan grande. La salvación que Dios nos da es tan grande, mi hermano, que mucho me temo que hemos disfrutado solo
una milésima parte de lo que es la salvación de Dios. Usted quiere saber lo que es la salvación. Acuérdense, lean los salmos, allí el Salmo 78, cuando Dios está hablando de cómo sacó a su pueblo de Egipto, ¿se acuerdan? Y los lleva por el desierto, los sostuvo con maná y todo lo demás. Pero dice que me hicieron enojar, dice, porque menospreciaron, no tuvieron en bien una salvación tan grande. Y fue cuando ellos, con la sangre del cordero puesta en los dinteles, en las postes de las puertas, impidieron que el ángel de la muerte viniera sobre ellos. Ahí empieza la salvación, con la sangre derramada del Cordero que es aplicada a nuestras vidas. Pero también, mis hermanos, ese pueblo fue librado de una manera tremenda. Dios abrió el mar rojo, mi hermano. Dios es un Dios de milagros, de cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, mi hermano. Dios todavía puede sanar instantáneamente, mi hermano. Las personas sanan por un proceso natural, pero Dios sana a las personas por un acto sobrenatural, mis hermanos. Tenemos un Dios sobrenatural. Y allí más de 3 millones de personas fueron sustentadas, fueron alimentadas en el desierto por 40 años. Los pies no se le hincharon. Habló de sanidad, de preservación de salud, mi hermano. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Bendito sea. Es tan grande la salvación, y la salvación los lleva y los mete en la tierra prometida, tierra que fluye en leche y miel, en la vida victoriosa de Cristo en nosotros. Eso es salvación. Por esas palabras dice: serás salvo. Note, vuelvo a leer esto, mi hermano. Versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Te animas a creerlo? Yo te diría que lo subrayes a eso, lo escribas y lo pongas en la puerta de la heladera, la nevera, el frigidaire, como le dicen algunos. Ponelo ahí, repetítelo todos los días. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. No es invento de Pereira esto es palabra de Dios. Y dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también a él, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y en la defensa, fíjense cómo Pedro va a ganar un cuestionamiento, mis hermanos. Hay un juicio, podemos ver acá. Hay un acusado, Pedro, en el banquillo, y se le está diciendo que fue con los gentiles y comió con ellos. Y entonces, en la defensa, Pedro va a presentar 3 argumentos que nosotros tenemos que aprender a usarlos también. En primer lugar, Pedro cuenta su experiencia. Pues hermano, pero no tenemos que vivir de experiencia. La experiencia no, primero la palabra. Pero yo te digo una cosa: cuando vas a hablar con los hombres te ven a vos, no ven la Biblia. Y van a poder ver la Biblia a través de lo que ven en tu vida. Pedro les cuenta la experiencia que él tuvo allá. Yo no la busqué, no la fabriqué, les cuenta lo que vivió. Experiencia es lo que uno ha vivido. La Biblia sí es para estudiarla, pero es para vivirla más que nada, mi hermano. Y dice la palabra de Dios, en primer lugar, les contó la experiencia que había tenido. Pero en segundo lugar, él contó la obra del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo en su vida. Él no fue por ir, él fue movido por el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Y la tercera cosa, usó la palabra de Dios. Nosotros hubiéramos dicho la palabra primero. Ahora yo te puedo asegurar, si estás parado, si estás firme en la palabra, vas a ver que vas a tener experiencia y vas a tener guía del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, palabra sola te hace un legalista. Palabra
sola te hace un legalista. Espíritu sin palabra te hace un místico. Tiene que haber un equilibrio sano entre lo que es palabra y lo que es el Espíritu de Dios, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. Tenemos que ser balanceados en esto, mi hermano. Ahora dice la palabra de Dios, ahora bien, los que habían sido esparcidos, y acá vemos una cosa. En primer lugar, si usted tuviera que hacer un bosquejo de este capítulo 11, usted puede tomar 4 puntos. En primer lugar, el primer punto sería el cuestionamiento de la iglesia de Jerusalén a Pedro. Y ahí vemos como los primeros 3 versículos, ¿no es cierto? Pero después va a arrancar lo que conocemos como la defensa de Pedro, esos 3 puntos, ¿no es cierto? Yo lo anoté acá. El primer punto, la iglesia cuestiona a Pedro, capítulo 11, versículos del 1 al 3. El segundo punto, la defensa de Pedro. Fíjense, y allí está su experiencia personal, versículo del 5 al 11, la dirección del Espíritu Santo, versículo 12, y la palabra de Dios, el punto C, ¿no es cierto? Versículo 16. Miren qué tremenda defensa que esgrimió Pedro, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Cristo. Pero después, cuando Pedro presenta su defensa, la iglesia acepta a los gentiles. Fíjense qué lindo. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Se acabaron las acusaciones, se acabaron las habladurías. Cuando hay un hombre que tiene experiencias vividas con Dios, una vida de andar en el Espíritu Santo, una vida cimentada en la palabra de Dios, le tapa la boca a cualquiera, mi hermano. Gloria a Dios. Y la iglesia, si me permiten la expresión, cayó rendida a los pies de Pedro. Porque dijeron, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Y ahí vemos, decía la iglesia cuestiona a Pedro, la defensa de Pedro, la iglesia acepta a los gentiles, le da la bienvenida a los gentiles, pero ahora tenemos la otra división, que la iglesia ahora no solo acepta a los gentiles, sino que ahora empezamos en un párrafo en mi Biblia que dice la iglesia en Antioquía. Y présteme atención porque acá empieza una bifurcación, una separación del camino. Ya la base espiritual ya no va a ser Jerusalén, la base de lanzamiento de la obra de la iglesia va a ser Antioquía, no Antioquía de Pisidia, sino la Antioquía de Siria, mi hermano. Ellos ya salieron del territorio de Israel, ¿no es cierto? Y ahora el Evangelio llega a Antioquía. Y Antioquía va a ser uno de los focos, de los centros más poderosos en la difusión del Evangelio. Y de hecho de allí van a salir los viajes misioneros de Pablo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos no sabían nada de teología, estos no sabían nada de burocracia eclesiástica, no sabían nada de tradiciones eclesiásticas, ¿no es cierto? Nada de cuestiones denominacionales, ni de bautistas, ni de pentecostales, ni de presbiterianos, nada. Ellos simplemente recibieron el mensaje del evangelio y dijeron, esto es tan lindo que no nos podemos guardarlo para nosotros. Lo vamos a compartir con todo el que se nos cruce por el camino. Ellos ni siquiera sabían que el mandato original era a los judíos, ¿no es cierto? Y le empiezan a proclamar a los demás. Ahora note una cosa, si usted se acuerda, allí en el capítulo 6 de Hechos, ¿se acuerda el primer problema que tuvo la iglesia? Cuando las viudas de los griegos eran desatendidas. Entonces dice, hermano, pero ¿cómo? Los griegos ya estaban. No, pero no eran griegos, porque acá la palabra cuando dice que predicaron a los griegos también, ¿no es cierto? Habla de qué cosa, de otra palabra.
en griego, porque la otra se refiere a judíos que habían adoptado las costumbres griegas, la cultura, el idioma griego, ¿no es cierto? Eran judíos, pero que se habían helenizado, ¿no es cierto? Ahora estos ya son gente extranjera, vamos a decir así, ya son griegos de pura cepa estos. Por eso que dice que también dice, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahora, note qué tremendo, mi hermano. Por eso la dinámica de la obra espiritual no es con reglamentos, no es con mandamientos de hombre, simplemente un grupo de gente que recibió la bendición y la compartió con otros, mi hermano. Y note una cosa, y la mano del Señor estaba con ellos, aleluya, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso es lo que necesitamos, clamar más a Dios, hablar menos de los hombres, clamar más a Dios, hablar más la palabra de Dios. Y no me voy a cansar de repetirlo. Gloria al nombre de Cristo. El mismo mensaje traerá los mismos resultados. Y estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. No dice idiomas, habla de glosa, que habla de las lenguas del espirituales, ¿no es cierto? Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, en mi nombre echarán fuera demonios. Gloria a Dios. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento. Lo demás es religión, mi hermano. La iglesia con poder. Qué triste que la iglesia se embarcó en una empresa fallida cuando alguien les prometió que los cristianos íbamos a tener poder. Cuando, mi hermano, la iglesia, cuando vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, recibió el poder de lo alto. No nos dejemos engañar, mis hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Una iglesia que ande en el poder del Espíritu Santo va a ser una iglesia que va a llamar la atención. El mundo se va a arrimar para pedir consejo para ver qué pasa, mis hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Y dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Preste atención, repito, una iglesia dinámica, pero una iglesia en orden, mis hermanos, porque ahí van los apóstoles a supervisar aquella incipiente, aquella naciente obra, ¿no es cierto? Y dice que mandaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y no estaba cerca Antioquía, estaba más o menos a 500 kilómetros, mi hermanito. Había que andar 500 kilómetros. Ahora yo me voy en avión o me agarro el auto, ¿no es cierto? O la guagua, como dicen los cubanos, y me voy. No, antes iban caminín. Había que tener mucha plata para tener una cabalgadura, ¿no es cierto? Y allí caminó, se fue 500 kilómetros, llega a Antioquía y dice, ¿quién es este? Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Y dice, cuando vio la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo se puede ver la gracia de Dios? Porque hablamos mucho de gracia, mi hermano. Se habla mucho de gracia. Y decimos favor inmerecido, que esto, que el otro. Pero Bernabé, vio la gracia de Dios cuando vio las conversiones, mis hermanos. Es por la gracia de Dios. La salvación es por gracia, mis hermanos, mediante la fe. Pero es por pura gracia. ¿No es cierto? Dice, o sea, para que haya conversiones, mis hermanos, tiene que ver la mano de Dios obrando. Si yo por el dedo de Dios expulso fuera demonios. Note una cosa, Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, con un solo dedo, echaba fuera demonios. ¿Cuánto más si la mano? Una mano. 5 dedos más toda la parte de la palma, ¿no es cierto? Y el dorso. Qué tremendo, ¿no es cierto? Dice que vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y acá hay una palabra de advertencia, mi hermano. El Espíritu Santo, así como la paloma, mi hermano, note que
qué animal que fue al Señor a elegir para señalar al Señor. Una paloma, una tórtola, una palomita. ¿Usted vio alguna vez una paloma empujando algo? ¿O acarreando algo? ¿Haciendo fuerza? No. Y una tórtola no. Mis hermanos, qué tremendo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Gloria, gloria al nombre. Es para permanecer en silencio y decirle, habla tú, Señor. Habla tú, Señor. Habla tú, Señor. Habla tú, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Y el Espíritu Santo les daba que hablasen. El Espíritu Santo los movía, pero ellos tenían que hacer las obras. Ellos tenían que ir. Ellos tenían que tomar la decisión que con propósito de corazón iban a permanecer fieles. El Espíritu Santo ha venido, pero yo tengo que tomar la decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios me los bendiga, mis hermanos.